Me preocupa que se pueda filtrar información personal si las cosas continúan así. ¿Qué debo hacer en medio de colegas en mi nuevo trabajo que me miran con desprecio y chismorrean? Hay una hermosa jefa de departamento que me trata amablemente. Esa señora tiene una expresión preocupada, pero aquí estoy. Solo un conserje, aunque solía trabajar en el departamento de información, decidí dejar de piratear después de ese día, pero si dejo que esto pase desapercibido, ella podría terminar asumiendo la culpa, tal como lo hice yo en ese entonces. ¿Podría tomar prestada tu computadora antes de que me diera cuenta? Me encontré corriendo hacia su oficina en aquel entonces. Las computadoras personales no eran tan comunes en términos como los piratas informáticos no eran comunes. Sin embargo, mi padre fue un pionero en ese campo, manejó mucha información confidencial no solo en Estados Unidos sino también en compañías y gobiernos famosos en el extranjero. Agencias y esa experiencia que era buscada en todo el mundo me fue transmitida a su hijo. Mi nombre es Aden Sine. Recibí educación especial e investigación de información para mi padre, quien estuvo activo en la vanguardia desde que yo era niño. Esta industria continúa evolucionando rápidamente. Quien siempre estuvo a la vanguardia fue acusado falsamente de filtración de información en medio de la competencia entre grandes empresas y se retiró de ese mundo cuando estaba en la escuela secundaria a pesar de sus esfuerzos por limpiar su nombre y recuperar la confianza fue fácilmente descartado ya que estaba en un puesto independiente y no recibió protección de nadie. Las empresas en las que mi padre estaba involucrado protegieron a sus empleados y todos los escándalos fueron atribuidos a mi padre, aunque no se convirtió en un caso penal, tal vez debido a algunos tratos turbios dentro de la empresa. La inusual ocupación de mi padre en ese momento. Mi padre, que estaba completamente abatido, terminó hospitalizado debido al estrés y fallecí a causa de una enfermedad. Nunca realicé este tipo de trabajo, hijo. Esas fueron las últimas palabras que mi padre me dijo. Para mí la existencia de mi padre era algo de lo que estar orgulloso. Fue entonces cuando me prometí proteger siempre el honor de mi padre. Después de graduarme de la escuela secundaria me gradué de una escuela técnica relacionada con la identificación y me uní al departamento de gestión de la información de una importante empresa. Acepté este trabajo no solo para usar las técnicas que me enseñó mi padre sino también para permanecer en esta industria y algún día limpiar el nombre de mi padre, pero como es una industria pequeña, si use el apellido de mi padre, estaré expuesto de inmediato, así que me uní a una empresa con el apellido de soltera de mi madre, Fight. Había nuevos reclutas como yo, uno de ellos era Sam Ashley, mi compañero de clase. Hemos estado compitiendo entre nosotros desde nuestros días escolares, asistiendo a lo mismo escuela que decía que éramos particularmente cercanos, estábamos conscientes de la existencia del otro y habíamos estado compitiendo. Apenas recuerdo haber tenido una conversación con Sa durante nuestros días escolares. Creo que tuvimos nuestra primera conversación informal en la ceremonia de entrada. Él fue quien inició la conversación. En The Cutting Edge, las empresas especializadas en seguridad de la información todavía eran escasas en aquel entonces y la mayoría de los técnicos como nosotros terminamos trabajando para grandes empresas o agencias gubernamentales, incluso entre ellas. Esta empresa también desarrolla dispositivos relacionados, por lo que cuentan con equipos de última generación, muchos de ellos nuevos. Los graduados esperan trabajar aquí, pero la empresa no tenía muchas ofertas de trabajo cada año, por lo que la competencia fue dura con tasas de solicitud de 3 dígitos, así que, como compañeros recién llegados, sigamos llevándonos bien, sí. Entre los nuevos empleados de este año, solo Sa y yo fuimos contratados para el departamento de información, incluyéndonos a nosotros. Solo había 7 personas trabajando en el departamento de información protegidos por seguridad en mi departamento de élite. Todos estaban orgullosos de su trabajo, el ambiente era muy cómodo y antes de darme cuenta estaba completamente inmerso en mi trabajo, olvidándome de limpiar el arrepentimiento de mi padre. Y aproximadamente 6 años después de unirme a la empresa, fui ascendido a jefe de sección por mis reconocidas habilidades. ¿Por qué cuando fui al departamento de personal para solicitar el nombramiento como jefe de sección, una voz familiar hizo eco en el pasillo que se asomaba a la habitación? Vi a Sean de pie frente al gerente de personal aparentemente presentando una queja. Dudé en entrar a la sala sin estar seguro de cuándo hablar. Tengo más talento que mi compañero nuevo empleado.
¿Me estás diciendo que sea su subordinado? Escuché atentamente mi nombre pronunciado involuntariamente de todos modos. Talón se dirigió hacia mi paso a Shaun, quien salta en la entrada de la puerta. Shaun me gritó en el momento en que hizo contacto visual. ¿Siempre has sido así desde la escuela o eras bueno para complacer a los profesores con un clic de su lengua? Is-chan me miraron y se fue pensando que Baksea siempre tenía calificaciones más altas que yo durante nuestros días escolares. San sobresalía en los exámenes escritos y siempre ocupaba uno o dos primeros lugares dentro de la escuela, mientras que para mí mis calificaciones estaban justo por encima del promedio en exámenes escritos. Logré mantener mis calificaciones en los exámenes prácticos, pero en aquel entonces los profesores me decían que las habilidades prácticas eran más importantes que los exámenes escritos y no era mentira que tenía confianza en las habilidades heredadas de mi padre. Sin embargo, puedo entender que así sería. Sería difícil para él aceptar ser mi subordinado. El gerente de personal pareció ver a través de mis pensamientos internos y dijo que sus habilidades han sido reconocidas. No hay nada de qué dudar mientras me entregaba la carta de nombramiento. Pero después de ser ascendido a jefe de sección, Shaun dejó de hablarme. Recuerda que todavía es joven, no te preocupes por él, solo compórtate con dignidad, no hay necesidad de abandonar tu curiosidad profesional por algo como esto, dijo tranquilizadoramente el señor. Mis deberes y posición como gerente. Entonces estás usando el apellido de tu madre. Swan inusualmente entabló una conversación conmigo. Mi padre no está presente, así que estoy usando el apellido de mi madre. ¿Hay algún problema con eso? Es inusual cambiar tu apellido, aunque no fue por divorcio sino por muerte. Shaun seguía acosándome persistentemente de una manera desagradable, así que mi madre lo decidió cuando entré a la escuela. Ya había usado el apellido de soltera de mi madre. ¿Hay alguna razón detrás de esto? El persistente interrogatorio de Chun. Probablemente fue porque me enteré de mi padre. Respiré hondo mientras no lo procesaban. Lo que hizo tu padre fue un delito. Arrojándomelo, sí, desde entonces me han tratado como el hijo de un criminal dentro de la empresa. Además, me acusaron falsamente de causar una falla de comunicación en la empresa que incluso un estudiante de secundaria podía entender y fui transferido a una ubicación remota para la empresa. Esto fue esencialmente una degradación, pero mi jefe inmediato, el señor en la oficina central, dijo eso, pero ya no tenía energía para eso, siendo acusado falsamente como mi padre y expulsado de una empresa. Sintiéndome resignado a las vicisitudes de la vida, quería escapar de aquí. Gracias por creer en mí, pero quiero renunciar. Ya estaba en esta industria, así que voy a renunciar a pesar de mi edad. Mi salario era alto y vivía en un condominio de lujo con mi madre, pero lo vendí y me mudé a un departamento un poco más barato por un tiempo. Fui a trabajar solo, busqué pasatiempos y lo intenté. Me arrastré, pero decidí buscar un nuevo trabajo porque esta vez tenía demasiado tiempo libre. Busco un trabajo en una industria completamente diferente mientras buscaba ofertas de trabajo. Era una posibilidad remota, pero logré que me contrataran y comencé a trabajar con un nuevo comienzo. El nuevo trabajo era un puesto de genitor. Es un trabajo que elegí porque quería probar algo completamente diferente de mi trabajo anterior. En el que me contrataron es un empleado por una empresa responsable de la limpieza y la gestión del edificio, pero el lugar de trabajo real es una oficina contratada por la empresa. La empresa a la que me asignaron era una corporación importante, era un edificio grande similar en tamaño al que trabajaba antes y donde pasaba mis días limpiando. Allí se enviaron 5 genitores, pero yo era el mayor entre los empleados. El resto eran jóvenes trabajadores a tiempo parcial o jubilados que trabajaban a tiempo parcial. Buenos días. Cuando me di vuelta ante la voz alegre vi la figura de Emily Fossil, la cabeza del humano departamento de recursos, caminando vivaz y erguida. Ella era una élite que se convirtió en jefa de departamento a la temprana edad de 33 años. Emily era una figura muy conocida en la empresa, conocida por su belleza y título, pero era accesible y amable con todos. Sin embargo, había una pequeña cantidad de personas en la empresa que nos trataban a los conserjes como si fuéramos molestias, pateando baldes deliberadamente o chocando contra nosotros. Especialmente parecía que los empleados generales de la empresa no me agradaban y, a veces, me ridiculizaban en mi cara o a mis espaldas diciendo cosas. Alguien a quien todos admiraban. Poco después de unirse a la empresa encontré una pérgola en el jardín trasero mientras limpiaba. Cuando fui a almorzar con mi lonchera una voz me saludó. ¿O ya hay alguien aquí? Era Emily. También me gusta pasar mis
Pausas para el almuerzo. Aquí es un maravilloso lugar escondido dentro de las esterilizadas instalaciones de la empresa. La hermosa jefa de departamento a quien todos admiraban se sentó a mi lado sin dudarlo y sacó un sándwich y café de su bolso. Comamos. Luego abrió mucho la boca y dio un gran mordisco al sándwich luciendo completamente diferente a como solía aparecer en la oficina. Oye, es difícil comer contigo mirándome así. Emily notó mi mirada y tomó un sorbo de café antes de mirarme. Lo siento. Pensé que serías una persona más seria. Emily se echó a reír. En mi sincera opinión las impresiones pueden dar miedo, ¿sabes? Aunque me tomo mi trabajo en serio, crecí entre 2 hermanos mayores y un hermano menor, la gente siempre dice que tengo una gran brecha entre mi apariencia y cómo soy. Aunque parecía preocupada mientras hablaba, no parecía importarle en absoluto. Eres sincero, creo que es genial. Sin ese tipo de actitud no podrías ser jefa de departamento a tu edad. ¿Eso crees?, respondió abriendo la boca para reír. A pesar de ser hermosa, ella no se puso la suya y su comportamiento natural me impresionó, así que gradualmente nos hicimos más cercanos a medida que pasábamos el almuerzo juntos. No hicimos ningún plan específico, así que era una suerte cuando nos encontrábamos, pero cuando estábamos solos. Emily me saludaba calurosamente cuando me veía limpiando y siempre me decía gracias por tu arduo trabajo. A veces teníamos una pequeña charla. Ella originalmente era una persona sencilla, así que no me trataba de manera diferente a los demás, pero quienes me rodeaban me envidiaban y elogiaban por poder enviarle té a Emily de esta manera. Es tan envidiable que tú eres cercano al director Fossil, señor Cine. Mientras salía, un colega que era aproximadamente una década más joven que yo me dijo cercano, no, así es como ella es con todos, ¿verdad? Ella no es tímida con nadie y no trata a nadie de manera diferente, la gente simplemente exagera. Sorprendentemente, disfruto venir a trabajar, incluido este aspecto. Mientras mi trabajo anterior implicaba sentarme frente a una pantalla de computadora, el trabajo en el automóvil que implica usar mi cuerpo parece sorprendentemente divertido y tal vez me sienta bien, pero es algo cuando te haces amigo del director Fassel. Los celos de otros empleados pueden ser intensos, ¿sabes? Tal vez sea mejor para mí simplemente mirar desde lejos. ¿Qué quiere decir, señor Cine? ¿No se dio cuenta de que siempre está siendo SN? Dicen que es porque está cerca del director Fassel. Dicen que no conoce su lugar acercándose al jefe de recursos humanos solo porque eres un simple limpiador. ¿No lo sabías? Parecía que todavía no les agradaba a algunos empleados. No había pensado que Emily fuera la razón. Es eso, así que no pude evitar reírme hasta ahora. No presté atención, pero no podía entender. Mientras yo era solo un limpiador, fui menospreciado y ridiculizado por estos extraños al darme cuenta de que eran solo celos. Me sentí aliviado, pero al mismo tiempo encontré divertidos los motivos infantiles. Me reí tanto que mis colegas me miró con curiosidad. Me preocupaba que pudiera haber algo mal en mi trabajo, así que saber el motivo es un alivio desde que me convertí en limpiador. Sobre la causa de la suciedad. Mientras investigaba este tipo de cosas encontré métodos más efectivos que hicieron las cosas más limpias en poco tiempo. La limpieza también es profunda y gratificante. Gracias a esto quiero un concurso para él. Personal de limpieza recomendado para participar y mi salario incluso aumentó un poco durante un día. En la pausa para el almuerzo le informé a Emily de mi victoria en el concurso mientras comíamos juntas como de costumbre. Los ojos de Emily brillaron mientras repetía. Dijo increíbles felicitaciones. Me sentí avergonzada por los elogios excesivos. Ya es suficiente. Ya me han elogiado lo suficiente y me siento lo suficientemente bueno, ya que no importa qué trabajo sea, es maravilloso esforzarse hasta estar satisfecho con los resultados manteniendo un espíritu profesional. Sus palabras me recordaron la época en la que mi padre solía guiarme, así como el señor Arnold, mi antiguo jefe, quien creyó en mí. Mi jefe anterior en la compañía dijo cosas similares. Veo que la gente está observando. Después de todo, tanto tus esfuerzos como tus resultados brillan. Creo que es típico de él HR Manager evaluar a las personas de esa manera. Fue mi manera de decirlo demasiado pomposo. Su boca con ambas manos, su gesto era lindo. Aquellos que me envidian alguna vez la han visto así. A pesar de que es solo por un corto tiempo, siento una creciente sensación de alegría al tenerla toda para mí así. Sin embargo, la atmósfera tranquila
De repente fue destrozada por el timbre del teléfono interno de Emily. Hola, ¿qué pasa? Out de donde de todos modos volveré pronto. Emily colgó apresuradamente el teléfono y comenzó a ordenar su almuerzo a medio comer. Lo siento, tengo que regresar. Porque es una emergencia, cuídate. Sintiendo una atmósfera extraña. Mordí su despedida con palabras que parecían fuera de lugar sola por el resto del tiempo. Regresé al salón exclusivo del personal de limpieza para prepararme para el trabajo de la tarde. En el camino tomé un desvío para pasar por el departamento de recursos humanos donde escuché la voz de Emily. Hubo algún contacto de la compañía de seguridad, pero el sistema no detectó nada bien. Me sentí culpable por haber dejado caer una conversación fragmentada. Escuché atentamente. Parecía que había habido un acceso autorizado a la computadora del departamento de recursos humanos como un extraño. No me involucré y ya había decidido no hacer más trabajo de hacker, pero no podía pasar por alto a Emily en problemas. Sentí que podía hacer algo sobre esta situación. No podía quedarme quieto. Corrí a la oficina del gerente del departamento de recursos humanos. ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora se prohíbe la entrada a personas ajenas. Por favor, posponga la limpieza para más tarde. El jefe de sección del Departamento de Recursos Humanos, que pensó que había venido a limpiar, intentó echarme. Puedo, definitivamente sería de ayuda. Ya nos hemos comunicado con la compañía de seguridad, además tenemos empleados capacitados en nuestra compañía, no es asunto tuyo y no dejaríamos que un extraño manipule la seguridad. Importante de todos modos. Pero luego Emily, que me había estado observando desde atrás, habló. La compañía de seguridad dijo que les tomaría otros 30 minutos llegar. Después de pensarlo un momento, ella me invitó a pasar. Le pediré al señor Sine que lo haga. Asumiré la responsabilidad si pasa algo. Por favor, hubo un revuelo a nuestro alrededor. ¿Hablas en serio? ¿Causa daño a la empresa si no es solo el gerente de recursos humanos o pierde su trabajo en medio de la oposición unánime? Me senté frente a la computadora. Tenía confianza, pero no podía molestar a Emily cuando comencé el análisis. De hecho, fue una gran corporación y habían implementado los últimos sistemas para detectar y defenderse contra intrusiones no autorizadas con el tipo de intrusión en la red escrito. Cualquier cosa que no sea comunicación normal debería ser detectada y bloqueada, pero se había violado si se dejaba como está la información personal de los empleados. Sería extraído y filtrado mientras me comunicaba con el personal de la compañía de seguridad por teléfono. Me sumergí en el trabajo rastreando cuidadosamente el acceso no autorizado que probablemente se planteó durante las pequeñas brechas y actualizaciones. Luego noté algo, irónicamente, que me ayudó a manejar la situación más suavemente de lo que esperaba. El personal de la compañía de seguridad que estaba lidiando con ello de forma remota, las personas que se apresuraron a llegar al lugar e incluso los empleados que me menospreciaron y ridiculizaron, todos elogiaron mis habilidades. Miré alrededor de la multitud buscando la presencia de Emily. Cuando sus ojos se encontraron, ella me dio una sonrisa de alivio. Gracias, realmente apreciamos que esté aquí, señor Sine. Que le agradecieran de una manera tan formal me hizo sentir bastante avergonzado. Habiendo estudiado en la misma escuela y trabajado en el mismo lugar de trabajo, pude predecir fácilmente el patrón de San de volver sobre los pasos que había dado una vez que me di cuenta de que el análisis se volvió fácil mientras sigo trabajando como limpiador. El ambiente a mi alrededor ha cambiado significativamente a los empleados. Quien solía ridiculizarme, ahora me habla cortésmente. Además, el ex gerente de recursos humanos de mi empresa anterior vino a disculparse y me invitó a regresar a la empresa. La falsa acusación de Sean contra mí se aclaró rápidamente. No solo eso, sino que después de que me fui, parece señor Arnold usó sus conexiones para investigar a mi padre también, a pesar de que solo trabajaron juntos una vez. Que el señor Arnold y mi padre se conocieron de alguna manera, aunque usted solo tenía esa relación. ¿Por qué se molestó en investigarlo? Porque su padre me ayudó cuando el señor Arnold estaba en problemas. Una vez le pidió ayuda a mi padre, que era famoso en la industria, y todo se resolvió sin incidentes. Eso fue más que suficiente. Ahora todavía disfruto de mi trabajo como limpiador y paso todos los días con Emily durante el almuerzo en este lugar. El lugar donde ella está es agradable y satisfactorio. ¿Vas a comprar el almuerzo hoy?
Si es así, como muestra de agradecimiento, déjame invitarte a almorzar afuera con la invitación de Emily. Salí a almorzar durante la pausa para el almuerzo de ese día. ¿Lo has pensado? Un café de moda, pero en el restaurante favorito de Emily nos sentamos uno frente al otro comiendo hamburguesas y papas fritas. Oye, ¿estás escuchando? Has estado perdido en tus pensamientos todo este tiempo. Oh, lo siento, después de terminar las hamburguesas, la cara sedosa de Emily estaba justo frente a mí. Mis ojos se encontraron sin querer y mi corazón se elevó. Vamos a establecer una oficina de gestión de información dentro del departamento y quiero que seas la jefa de esa oficina. Esa no es una mala oferta, ¿cierto? Emily mostró una sonrisa inocente. Ya me siento lo suficientemente satisfecho. Tal como están las cosas, pero, ¿está bien desear más? Quiero trabajar contigo, por eso, sonrojada, Emily giró la cara con un puchero, sus orejas estaban de color rojo brillante y dijo que ya no había razón para que me negara más en ese momento. Mi padre era como un héroe con una expresión ligeramente embelesada. Emily continuó hablando. Ya he escuchado esa historia demasiadas veces. Mi hija, ahora estudiante de secundaria, hizo caso omiso de la historia de Emily mientras miraba su teléfono. Interrumpí la historia de Emily con una risa. Hoy es nuestro 20º aniversario de bodas. Emily y yo brindamos con el vino nuestra hija nos dio y disfrutamos de nuestras hamburguesas una frente a la otra.